haciendo estas clases que tienen relación con el yoga del estudio. Hay varias formas de practicar yoga. Una de estas formas, la más conocida, es la práctica del yoga de las asanas, ¿bien? Donde usamos el cuerpo como una herramienta para poder liberarnos de nuestros condicionamientos. Recordando que siempre el propósito del yoga es liberarnos de nuestra aflicción, salir de la ignorancia y poder vernos como seres plenos y felices. Y dentro de esas prácticas que tiene el yoga, que hay muchas, existe una práctica que se llama la práctica del Jnana Yoga, la práctica del yoga del conocimiento. Entonces, para poder realmente acceder a un cambio, para poder liberarnos de las aflicciones, necesitamos hacer también ajustes cognitivos. No solo hacer cambios en el cuerpo, sino que también hacer cambios en la mente, cambios en nuestros condicionamientos, en nuestras redes neuronales, para poder conectarnos con ese ser feliz y pleno que ya somos. Según el yoga, nosotros somos seres plenos y felices. Lo que pasa es que estamos nublados por la ignorancia, que se dice en sánscrito avidya, estamos nublados por la ignorancia, que no permite que podamos acceder a esa esencia y feliz realizada que somos. Entonces estamos tocando en el tema de ayer y hoy, estamos hablando de la ansiedad, de cómo lidiar con la ansiedad en estos momentos, qué herramientas tiene el yoga para administrar mejor esta emoción. El yoga, habíamos hablado ayer, se define como la desidentificación de los movimientos de la mente, o sea, dejar de pensar. Pero nosotros podríamos ver que hay algo mal en nosotros entonces, porque nosotros no paramos de pensar. Pero Patanjali, esto aparece en los Yoga Sutras, el yoga es la desidentificación de los pensamientos, o es la supresión de los movimientos de la mente. Patanjali nos dice que la naturaleza, nuestra naturaleza es ser calmo, la naturaleza de la mente es calma y plena. Pero cuando no estamos en nuestra verdadera naturaleza, entonces nos identificamos con los movimientos de la mente y eso nos hace identificarnos con nuestros vrittis, con nuestras variaciones, y nos causa aflicción. Entonces nos identificamos con la ansiedad y somos la ansiedad y olvidamos que en realidad somos esa paz que vive dentro de nosotros. Entonces el propósito del yoga es descorrer ese velo para poder conectarnos con ese ser pleno y feliz que ya somos. Y entonces existen varias prácticas, varios conceptos para poder asimilar este conocimiento. Entonces hablábamos ayer que entonces una de las formas de lidiar con la ansiedad es desidentificarnos de la emoción. Pero es muy fácil decir me voy a desidentificar de la emoción. ¿Cómo opero? ¿Cómo hago para no identificarme con la ansiedad o con este vritti, con este movimiento mental? Y ahí entonces Krishna nos sugiere un valor que se llama stairyam, que se puede traducir como firmeza de propósito. Saber qué quiero hacer, mi propósito, mi foco, y cómo implementarlo. Entonces, stairyam sería firmeza de propósito, que es un propósito, una firmeza de propósito calma, relajada, no controladora. Entonces, firmeza de propósito, saber lo que yo quiero y cómo lograrlo. Y el segundo valor que nos propone es Atma Vinigraha, que se traduce como el comando del propio pensamiento, ser capaz de tener la firmeza para asegurar el propio pensamiento, asegurar las redes de los deseos y no distraernos en nuestras necesidades, nuestros deseos, nuestros miedos, nuestros condicionamientos, nuestras presunciones. ¿Bien? Entonces sería desidentificarse del pensamiento
alto. Para eso tengo que practicar Sthairya, que sería firmeza, ¿bien? De foco, firmeza en el foco, firmeza en mi propósito. Y lo otro sería Atma Vinigraha, que se traduce como el comando sobre el propio pensamiento. Y después viene otro consejo que se llama Smriti, que es la memoria, o sea, recordar que yo soy esa conciencia plena y feliz y que mi naturaleza es calma y que no soy los papeles que yo cumplo en el mundo. Y luego viene el otro paso, que sería el desapego, que se dice en sánscrito Vairagya. El desapego lo cultivamos cuando tenemos madurez emocional. El propósito de la práctica de yoga es desarrollar esta madurez emocional, ¿bien? En la que nosotros no proyectamos nuestras expectativas ni nuestros deseos en los objetos o en las relaciones o en el mundo, ¿bien? Es dejar de tener expectativas. Las expectativas son causa de mucho sufrimiento. Entonces, Vairagya sería dejar de esperar cosas del mundo, tener expectativas sobre las personas y aceptar el mundo como este es, sin exigir nada. Desde el punto de vista del yoga, entonces, es dejar de proyectar las expectativas o las esperanzas o las presunciones o los derechos sobre las cosas, porque en la medida que yo no proyecto mis voluntades, mis expectativas, mis deseos, soy capaz de ver las cosas como ellas son. Entonces el desapego significa también cultivar la objetividad en la mente. Hay que entender que cuando hablamos de apego, es cuando nosotros proyectamos valores en las personas, en las situaciones o en las relaciones. Por ejemplo, muchos de nosotros piensan que cambiando a nuestra pareja vamos a ser más felices. Y eso desde el punto de vista de la madurez emocional no tiene correlación. ¿Bien? El yoga es tener esta madurez para aceptar el mundo como es y no caer en este desastre emocional de creer que otra persona tiene la responsabilidad en mi felicidad. Bien, ser capaz de ver objetivamente a las personas y a las cosas como ellas son, sin proyectar las fantasías que puedan alimentarme, estas fantasías sobre alguna relación. Las personas y las situaciones o las cosas no van a satisfacer mis carencias. Entonces el desapego tiene que ver con soltar esas expectativas que yo tengo, que pongo sobre los objetos o sobre las situaciones. Entonces es aprender a ver el mundo con ecuanimidad, como hablábamos, y no imaginar que si las situaciones fueran de tal forma, entonces a mí me iría ahora mejor. Por ejemplo, si no hubiera pasado esto que pasó, entonces yo ahora estaría feliz. Si, no sé, con las parejas, ¿no? Si mi pareja fuera más cariñosa, entonces yo sería feliz. Pero ahí hay una causa de sufrimiento en presumir que alguna cualidad que pueda tener el otro me pueda causar felicidad. Entonces el desapego tiene que ver con esta visión objetiva del mundo y dejar que el mundo y que las personas sean como ellas son. ¿Bien? No proyectar la felicidad en objetos externos. El mundo es como es. Entonces tenemos que cultivar este distanciamiento para permitir que las cosas sean como ellas son y de esa forma vivir en paz, ¿bien? Con uno mismo y con los demás. La responsabilidad de nuestra felicidad está dentro nuestros y nosotros somos la felicidad que estamos buscando.
que tenemos que hacer es dejar de proyectar nuestra felicidad en los objetos externos. Nosotros pensamos que sí, cuando tenga este auto también, por ejemplo, voy a ser feliz. Pero lamentablemente el auto puede destruirse y entonces mi felicidad también se desmorona. Entonces el yoga nos enseña que la felicidad, mi naturaleza, es estable y plena y que está realizada y que no depende de satisfacer mis deseos ni escapar de mis miedos, ¿bien? Sino que el propósito es conectarnos con esta felicidad que habita dentro de nosotros, conectarnos con esta naturaleza y desde ahí vernos como seres plenos y realizados, que no somos carentes ni incompletos. Entonces, esas serían las prácticas para poder lidiar con la ansiedad. Desidentificarse de los contenidos de la mente, tener firmeza de propósito, tener comando sobre la mente, recordar nuestra verdadera esencia y desapegarnos de las expectativas. Bien, el mundo no está ahí para cumplir las expectativas de nuestro ego, sino que el desapego tiene relación con poder ver el mundo como él es y aceptar a las personas como ellas son sin intentar controlarlas ni darle atributos a objetos externos para cumplir nuestra propia felicidad. Ser objetivo. Eso entonces son los consejos para poder lidiar con la ansiedad, valores que nos presenta la práctica del yoga. Así que recuerde, practique estos principios. Hari Om.